Bienvenidos a esta nueva edición de Entre Dudas y Murmuraciones a través de Panamericana Televisión. Hoy conversaremos un poco sobre subsidios en el transporte público en Lima y Callao. Y tomaremos como referencia el caso del tren eléctrico de Lima. ¿Sabían ustedes que el costo real de la tarifa por usar el tren eléctrico es de 4 soles? Sí, 4 soles. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, si es 4 soles, ¿por qué pagamos 1,50 soles? La respuesta es muy sencilla. El Estado ha subsidiado la operación, es decir, el Estado ha subsidiado la tarifa del servicio de transporte público en el tren eléctrico. Dicho de otra manera, el Estado de los 4 soles asume 2,50 soles y el usuario final, que eres tú que utiliza el tren eléctrico, paga 1,50 soles. Eso es lo que significa un subsidio a la operación en lo que se refiere a transporte público. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué en el tren eléctrico se aplica un subsidio tan importante y en otros medios de transporte público masivo, como por ejemplo el metropolitano, no se aplica un subsidio a la operación para poder abaratar la tarifa de aquellos que utilizan este servicio de transporte público? Si bien es cierto, la lógica nos dice que si hay una operación de transporte público como el tren eléctrico que cuenta con un subsidio del Estado, otra operación de transporte público como el metropolitano debería contar con la misma. Más aún, si ahora que ya existe la Autoridad del Transporte Único, la ATU, va a ser la que regente o la que ejerza autoridad en todo el sistema de transporte público de la capital y de la provincia constitucional del Callao. La respuesta la vamos a ver en pantalla con esta norma. A ver, vamos a ponerlo en sencillo. Este decreto supremo que se publicó en julio de este año, lo que dice es de que si se quisieran aplicar subsidios al transporte público de Lima y Callao, como ya ocurre con la línea 1 del metro de Lima, o el tren eléctrico como se conoce, vamos a llamarlo así comúnmente, se tendrían que dar ciertas condiciones. Primero, que haya la plata para poder subsidiarlo, bueno, que eso es elemental, pero además solicita una condición que es muy difícil de cumplir y que por lo menos en los próximos años no se va a hacer, que es que exista un sistema integrado de transporte público, es decir, que existe una interconexión entre todas las redes del metro de Lima, que no están culminadas, más los corredores viales, más el metropolitano. Una situación bastante compleja que en los próximos años no se va a resolver. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquellos usuarios del servicio del metropolitano no van a poder beneficiarse de un subsidio al transporte público como sí lo hacen aquellos que utilizan el tren eléctrico, porque la redacción que ha escogido este decreto supremo no permitiría la aplicación de subsidios en este momento. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? A propósito de que el actual ministro de Transporte y Comunicaciones, Elmer Trujillo, parece deseoso de poder demostrar que tiene cierta capacidad de gestión en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, sería bueno que él coordine con su representante de ATU, que es quien preside en realidad la Autoridad del Transporte Único de Lima y Callao, para ver cómo se van a implementar estos subsidios a operaciones de transporte público que ya existen, como por ejemplo el metropolitano. Porque lo que nos tendríamos que preguntar todos es, ¿por qué se aplican subsidios para aquellos que utilizan el tren eléctrico y no se puede aplicar la misma lógica de subsidiar una parte del costo de los pasajes del metropolitano como ya se hace en otras operaciones? Eso creo que es una tarea importante para el ministro Trujillo y las autoridades de la ATU y obviamente nuestro alcalde de Lima. Con ustedes fue todo por hoy en esta nueva edición de Entre Dudas y Murmuraciones. Se despide de ustedes su servidor, Dieter Columbus.